Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy el estudio del compendio de la doctrina secreta de H.P. Blavatsky en su página interior 248, que es la exterior 288, la total del libro con todo lo que se pone antes del prefacio. Y en el punto y seguido que está al principio de esa primera del principio de esa página, del primer párrafo de esa página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Nosotros veníamos de la página anterior, como ese es un punto y seguido, voy a hacer el empate con el párrafo que recuerden que es el inciso B de la esloca que estamos estudiando, donde se trata de estas diferencias de densidad, de expresión de la conciencia, por tanto, porque de acuerdo a la densidad del vehículo que se use, es la verdadera limitación que va en aumento mientras más denso es el vehículo y que va en descenso, es decir, se va liberando otra vez la conciencia a niveles más parecidos o más similares a la conciencia original del Purusa totalmente libre de Prakriti, como se diría en sánscrito, o sea, del espíritu liberado de la materia. Como estamos en una tercera raza, que fue la que se fue acercando al máximo de densidad, que solamente en la cuarta, la que llamamos la Atlante, esta es la Lemur, la tercera, pues esa limitación creciente tuvo ciertos efectos no solo en la densidad de los cuerpos, sino en la expresión de la conciencia a través de ellos. Y es cuando ya llegan a ser físicos, aunque no todavía con toda la solidez de la cuarta raza, que se producen estos cambios. Puede descender la mente, puede la humanidad completarse en su expresión de la tríada superior, su voluntad, aunque deformada en deseo, su sabiduría, aunque deformada en intelecto o limitada. Miren, la deformación es el uso que hagamos después de ella, pero más bien es limitación. Pero bueno, el intelecto también se deforma, la voluntad también se deforma cuando está constreñida a sentir nada más que vibraciones desde el exterior a través de los sentidos. Todo eso no es nada más que un efecto de poder descender a estos cuerpos, pero es los pasos necesarios para que la evolución de la conciencia sea óptima, para que pueda aprender a manejar todos los niveles de materialidad y poder expresar, según vaya vamos a decir, completando ese aprendizaje, a poder expresar no solo esa voluntad limitada a las vibraciones del exterior y por tanto expresándose como deseo, sino también poder de verdad manejar la voluntad divina, la voluntad total del Espíritu Uno en estos niveles de materia, que es lo que vemos en los adeptos, que es lo que vemos en los grandes Dian Chohan y los grandes rectores de la evolución ya nuestra. Y así sucesivamente, los tres aspectos se van expresando primero muy limitadamente, a veces desnaturalizadamente, como la voluntad en deseo, como la sabiduría en intelecto, pero para poder aprender, esto no tiene
no tiene ninguna forma de, como dijeron, de limitación permanente. La limitación es mientras el ego reencarnante, que es el instrumento que usamos porque el espíritu tampoco directamente lo podemos usar aquí abajo, pueda trascender la limitación de las personalidades en que tiene primero nada más que manifestarse, como nosotros. Ninguno de nosotros tiene conciencia autoconsciente de su ego, de su alma inmortal reencarnante. Todos tenemos la conciencia de nuestra personalidad funcionando limitada a nuestra personalidad. La inteligencia a través no solo de el cuerpo mental, sino limitada todavía más en el cerebro, en el sistema nervioso, en lo que los 5 sentidos le informan. Todo eso es parte del plan de evolución. Y es lo que nosotros tenemos que comprender, que mucho de ello, como lo vamos a ver, o ya lo hemos visto en algunos de las estudios que hemos hecho en capítulos anteriores de la estancia y comentarios anteriores, pues esa limitación la hace que nos comportamos todavía en gran medida con las limitaciones del reino animal, pero ya nunca tan limitado. El reino animal tiene conciencia del reino animal, propia del reino animal. El vegetal, propia del vegetal. El mineral, propia del vegetal. Es decir, cada una de ellas más contrañida, más limitada. El reino que vayamos adelantando nos permite ir más allá. Así pasa con el hombre o con la humanidad. Puede expresar más aún de la conciencia en general que ya se desarrolló en el reino animal, pero la tiene que a través de su autoconciencia completar. Por eso en la constitución humana tenemos una parte del alma que tanto en la, sobre todo en la clave de la teosofía y también Sinnett en el budismo esotérico, le llama el alma animal humana. Ya está en un nivel humano, pero todavía es una herencia de nuestra expresión en el reino animal. Y la vida vegetativa, lo que es automático en nuestro sistema simpático, se fue gestando desde el reino vegetal. Por eso es vegetativa. Es decir, que nosotros tenemos que ya el ser humano empieza a resumir toda la evolución de los reinos anteriores, pero también tiene un gran desafío el actual reino humano. Y por ello tiene que seguir adelante, ir más allá de todo lo que ha ido hasta ahora, aún con estas manifestaciones de conciencia que llamamos conciencia vegetativa, animal, etc. Por eso el ser humano va integrando en su conciencia autoconsciente, primero en el nivel personal, todo lo que ha ido aprendiendo como mónada, como espíritu, y lo va completando en cada reino a un nivel superior, a un nivel más abarcante. El reino humano tiene gran parte de esa responsabilidad. Y si lo hacemos ya con un estudio teosófico, lo podemos apresurar más. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que tenemos, sí, deseos que son hasta animálicos o animales. Pero ¿cómo los elevamos al nivel humano? Dándolos de amor. Porque esa es la cualidad del ser humano. El que ya está en el arco ascendente y va hacia la unidad. Y el amor es la fuerza que nos lleva a la unidad. Y bueno, recuerden, amado Nervo en plenitud, siempre que hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. Así que eso, ni las formas, ni los géneros del hombre, del animal y de la planta, eran lo que llegaron a ser después. ¿Por qué? Porque cuando descendemos a este nivel, podemos tomar en nuestras manos esos 3 niveles evolutivos y los podemos
completar. Y continúa el párrafo. De modo que los prototipos astrales de los seres inferiores del reino animal de la cuarta ronda que precedieron, por su utilidad tenían que preceder a lo que en la cuarta ronda, es decir, habían precedido desde rondas hasta anteriores, la tercera ronda, etc. Y entonces todos estos prototipos astrales o arquetipos, recuerden que prototipo, arquetipo, es decir, es una idea de lo que se va a manifestar después en materia más densa. Y como esta es la cuarta ronda, en la tercera nada más que se llegó hasta un nivel que es arquetípico de lo que se va a manifestar más físicamente, más densamente en esta cuarta ronda. Le hago todo esta, a la vez repaso en cierto aspecto y llamada de atención, porque mucho de esto es lo que después nos imposibilita comprender muchos de los detalles de nuestra evolución actual, que es la herencia que viene de las etapas anteriores. Así que, de modo que los prototipos astrales o arquetipos de esa tercera ronda de los seres inferiores del reino animal, porque la evolución animal también comenzó con niveles muy precarios de evolución, que ya en la cuarta ronda han avanzado enormemente, y el reino humano lo toma para poderlo usar más amplia, profunda y útilmente al nivel humano, porque todos son experiencias, pues eso fueron los que precedieron a los chayas de la humanidad actual. Esos arquetipos, esas ideaciones de reinos anteriores, de etapas anteriores de esos reinos en la tercera ronda, ya en la cuarta, se solidifican más en esos dos reinos también, es decir, adelantan su expresión y el ser humano lo recibe en sus niveles de un reino superior. Y por tanto, dice ella, fueron las envolturas. Un chaya, recuerden que es lo sutil de algo más denso. El chaya astral, el chaya etérico, el nombre no importa, no. Recuerden, o linga sharira, de acuerdo al sánscrito, no tiene que ver lo que usamos, lo fundamental es que comprendamos el proceso y la idea, la ley que se expresa a través de esos pasos de densificación. ¿Y que por qué? Porque están llamados a ser el molde, la envoltura, el doble, por eso se le llamó doble astral, doble etérico, de nuestros cuerpos físicos actuales, que son los que llegaron al máximo de densidad. Todo lo otro fueron pasos, etapas, tanto en la tercera ronda o en rondas anteriores, pero sobre todo entre la tercera y la cuarta, en cuanto al nivel de este plano físico que no se manifestaban en las dos primeras rondas, pero que en la tercera todavía se manifestó hasta un punto, hasta un nivel de densificación. En la cuarta es que llega al máximo de densidad en todos los subplanos, en todos los planos, etcétera, de la manifestación de nuestra cadena planetaria. Así que esto es lo que están tratando aquí ya de manifestar el comentario a estas locas. Y así, fueron envolturas consolidadas, es decir, más densas, aunque todavía muy etéreas, hasta que no llegó la cuarta raza. Es decir, mucho más sutil de lo que fueron en la cuarta raza. Nuestros niveles, nos aclara HPV, sobre todo en las enseñanzas orales que ella dio al final de su vida, ya nos estamos eterizando a una velocidad que no comprendemos, pero nos estamos utilizando. Ya nosotros no tenemos los niveles de la cuarta raza raíz, que fue la más densa,
Es decir, que nosotros sí estamos ya empezando el arco de reascenso. Y por eso nuestros cuerpos ya no tienen sólido preferente como la cuarta raza. Tenemos de un 70 a un 80% de materia líquida, gaseosa, etc. ¿Y qué decir de la etérea? Pues los éteres también no solo están más presentes, sino más sutiles. Así que, de modo que los prototipos astrales de los seres inferiores del reino animal de la cuarta ronda, que precedieron a los chayas de los hombres o de la humanidad, fueron las envolturas consolidadas, aunque todavía muy etéreas, de las formas o modelos aún más etéreos producidos al final de la tercera ronda en este globo, que es el D. Nuestro cuarto, la Tierra es el cuarto globo de los 7 que constituyen nuestra, nuestro sistema planetario. Y la llamada 6 nos dice, véase budismo esotérico. Es decir, este es el libro de Sinnen con un contenido muy amplio, aunque no exhaustivo de lo que se iba a dar en esta obra. Sí es más, fue la que llegó al máximo hace 100 años, o más de 100 años, porque fue en 1888 que se publicó, y solamente en algunos comentarios del doctor Taine, como los que estamos viendo en la ciencia de yoga, que por cierto estamos al final de ella ya, hay que ir pensando en el nuevo libro, los que estudian con nosotros de lunes a viernes. Y entonces, el libro fue muy bien entendido, las enseñanzas que recibió. Eso lo vemos cuando vemos las cartas que Sinnett fue recibiendo, aunque el maestro se quejó del título, porque el título parece que se está tratando de la religión de Gautama, y no fue así. Estos fueron enseñanzas con respecto a nuestro principio espiritual, intuicional o búdico, y era la parte esotérica que nunca se había enseñado anteriormente a la raza humana después de la caída de la escuela alejandrina, de la matanza de Hipatia y sus seguidores, y sus, no seguidores, y sus discípulos. Ella fue la que estuvo al frente de esas enseñanzas hasta su muerte, que fue violenta, como ustedes saben, y entonces se cerró ya la ignorancia que nos acompañó durante toda la Edad Media y que se fue levantando muy levemente, o por la intuición más bien, y por algunos discípulos que internamente se conectaron después del Renacimiento. Y claro, se mantuvo en algunos pequeñísimos bolsitas de estudiantes entre los antiguos Rosacruces, etc. Pero ya todo eso mismo estaba muy velado, y nunca se había vuelto a levantar el velo, que posiblemente los neoplatónicos llegaron a través de Hipatia y de algunos otros, Jámblico, y no me acuerdo ahora el otro, que fueron grandes en su evolución. Pero ya tuvo que esperarse a que Blavatsky y estos grandes seres, precedidos nada más por algunas novelas ocultistas como Zanoni, por la influencia del mismo maestro sobre Bulwer Lytton, la influencia de Gautama sobre Sir Edwin Arnold, que publica La Luz de Asia con ciertos datos que son también extraordinarios, pero todavía igual con velo, y aún estas obras tienen velo. Recuerden que la verdad, la realidad o la verdad como realización de la realidad, pues no es posible comunicarla ni en palabras ni de boca a oído tan siquiera. Aunque los discípulos reciben en este símbolo de boca a oído, porque ya tienen un oído interno abierto, mucho de lo que no se puede tampoco escribir ni hablar. Así que fueron producidos del residuo de la sustancia. Es decir, lo que quedó de esas formas
que es como un residuo, que es como dijéramos los cadáveres de aquella, pero no en un sentido como nosotros lo llamaríamos en nuestro nivel mismo actual de físico, sino de estas vibraciones que quedaron en la materia de la tercera ronda y que fueron transmitidas a la materia de la cuarta a través de todas estas capacidades de la fraternidad que protege la evolución vamos a decir, de la jerarquía dianchohánica, que guía y protege y ayuda a la evolución de cada nueva etapa de un periodo mundial o dentro de los 7 periodos mundiales en cada uno de los globos que hemos visto. Por eso se hace referencia aquí que este globo había sido en esa etapa nada más que activado 3 veces. Ahora estamos en la cuarta activación o cuarta ronda y por tanto se tuvo que llegar al máximo de densidad para poder empezar a reascender, primero muy lentamente a través de el final de la cuarta, quinta, sexta y séptima raza que no han todavía empezado, aunque los prototipos ya están de la sexta subraza de la quinta, pero bueno, pero darán origen a los tipos de la sexta raza raíz después. Todo eso ya es más sutil. Ya no, eso no es tan denso como la cuarta etapa y como la cuarta ronda en su integridad. Ya después será una quinta ronda mucho más sutil, ya ahí sí, totalmente. Y continúa HPV en comentarios. Fueron producidos del residuo de la sustancia material procedente de cadáveres humanos, pero no lo vean en el sentido actual de densidad, y de otros animales extinguidos. Otros y extinguidos nos los pone entre paréntesis de la rueda o ronda anterior. Aquí usa la palabra rueda, que fue, esto está entre comillas, pues una de las formas en que se tradujo cada serie de 7 manifestaciones dentro de cada uno de los 7 globos de una constitución planetaria. Y entonces, bueno, de la rueda anterior es la tercera ronda, la ronda anterior, o de la previa tercera ronda. Aclara ella entonces fuera de la frase entre comillas, o la frase literal. Según nos dice la esloca 28. Es decir, una de las locas que ya hemos visto como es natural. Por lo tanto, al paso que los animales, que lo pone entre comillas, no son los nuestros ahora, no descritos que precedieron al hombre astral, porque esos animales no pudieron dejar, ni lo conoce la ciencia materialista nuestra, no pudieron dejar fósiles, pero sí dejaron estos efectos en la materia sutil, etérica, que prevaleció en la tercera ronda todavía. Así que, por lo tanto, al paso que los animales no descritos que precedieron al hombre astral al principio de este ciclo de vida en nuestra tierra, eran aún, por decirlo así, la progenie del hombre de la tercera ronda, es decir, lo que ya no se usaba o no se iba a usar más en la tercera ronda, como esta cuarta era más densa, sí se usó para que lo usaran los animales que precedieron al hombre físico, porque todos los reinos son ayudados por el reino humano, y esta fue una de las formas en que esa ley de despertamiento de ayuda se usó a través de una materia que vibró con la presencia, aunque todavía muy precaria en evolución, de las mónadas humanas que habían habitado ese tipo de formas en la tercera ronda. Ya no le iban a servir más a la humanidad tenía que habitar formas de la cuarta, que iban a ser más densas, pero también más complejas. Pero entonces, nada se desperdicia en la ley de la naturaleza, en la economía de la naturaleza.
esos animales fueron los que usaron este tipo de cadáveres que pertenecieron a seres humanos de la ronda anterior. Una materia alterada, vamos a decir, usada, porque entre las rondas y entre los ciclos mundiales, recuerden que no hay un pralaya total, sino que hay pralayas menores. El globo o el planeta, como en este caso la Tierra, quedan adormecidos, pero su base sustancial no se destruye, se deshabita por el reino que ya adquirió allí la experiencia propia de esa ronda o de ese periodo mundial dentro de esa ronda. Y entonces lo que queda en la atmósfera del planeta es usado en la ronda siguiente por quien lo sea útil, en este caso, el reino animal. Así que, para que entiendan el sentido de este párrafo. Por tanto, al paso que los animales no descritos que precedieron al hombre astral al principio de este ciclo de vida en nuestra tierra eran aún, por decirlo así, la progenie del hombre de la tercera ronda, en cuanto a cuerpo, en cuanto a nivel de materia, los mamíferos de esta ronda deben su existencia en gran escala al hombre también. Es decir, esto se aplicó a que los mamíferos tampoco se habían manifestado en ninguna de las rondas anteriores y en ninguno de los reinos, porque aún el hombre no había llegado a ser mamífero. Pero como el hombre, a través del impulso que también recibe, no de la ronda anterior, sino de los pitris solares, despierta a esa capacidad de diferenciación de sexo y por tanto a esa función de poder traer a la manifestación un nuevo cuerpo, es decir, los hijos, con un cuerpo más complejo y más organizado, porque no es complejo nada más de ser más denso, sino con una organización mucho más compleja también. Necesitaban los animales que iban a convertirse en mamíferos, que no recibieron este impulso de los pitris solares, que el ser humano se los diera. ¿Ven cómo es? Como una carrera de relevo. Los animales nos ayudaron a nosotros en ciertos aspectos. Nosotros recibimos gran parte de su impulso para una ronda, etcétera, etcétera, a través de esas vibraciones en los cuerpos del reino animal, y nosotros a su vez, al recibir un principio que no estaba en funcionamiento y que nos hace que nosotros seamos capaces de, no solo por instinto, porque el instinto también va a existir siempre mientras el pequeñuelo no es maduro, pero sino por consciente amor, por consciente protección a nuestras criaturas, se transmitió hacia el reino animal y empiezan a haber expresiones mamíferas en los animales, pero en este caso ayudados por la humanidad. Y fíjense que es un doble sentido de cooperación, de interrelación evolutiva entre los reinos que más cercanos siempre están. Así que la progenie del hombre de la tercera ronda, los mamíferos de esta ronda, deben su existencia en gran escala al hombre también. Más aún, el antecesor del actual animal antropoide, el mono, es el producto directo del hombre, aún sin mente. Ahí sí fue donde hubo como si dijéramos, encontronazo, de que no, recuerden que una tercera parte de los pitris solares no encarnaron, porque consideraron que no eran
formas aptas para ellos y ni para los hermanos de la quinta, como está en esa esloca, que profanó su dignidad humana, estos que no habían recibido la mente, los de mente cuadrada después, pero que no la recibieron en la tercera raza, ni aún en los inicios de la cuarta, profanó su dignidad humana poniéndose físicamente al nivel del animal. Es decir, nuestra alma animalizada, nuestra alma que era herencia en gran parte de la ayuda del reino animal, respondió con deseos ya dentro de un cuerpo dividido en sexo, pero sin una mente que le hiciera distinguir entre la pasión por otro ser humano, por el animal hembra, pero humanizada, y la animal hembra que no estaba a la altura del ser humano. Se mezclaron las dos razas, o los dos reinos, perdón, se mezclaron los dos reinos y entonces dio origen a este mono. Y allí están todavía, como si dijéramos, atrapadas mónadas humanas que no pudieron seguir encarnando por su bestialización, por su animalización extrema en el reino, en las formas del reino humano, que avanzaron enormemente en evolución a partir del despertamiento de la mente. Y ellos lo recibieron muy tarde y ya no tuvieron entonces remedio a esta circunstancia que se espera que pueda resolverse antes de la quinta ronda, antes de lo que en la religión dogmática se llama el juicio final, es decir, los que pueden seguir para completar su evolución en el reino humano, en esta misma cadena planetaria, o los que tienen que quedar en un sueño intercatenario entre dos cadenas hasta la nueva encarnación, que con una nueva humanidad ellos serían entonces los pioneros de esa nueva humanidad y podrían adelantar enormemente a una humanidad menos materializada, porque la quinta ronda no tendrá los niveles tan terribles de lucha entre el espíritu y la materia que vemos todavía a nuestro alrededor y en nuestro promedio evolutivo que nos rodea, que repercute en el reino animal, como las fieras, etcétera, etcétera, que también están en guerras unas con otras. Y eso todo cesará cuando evolucione lo suficiente el reino humano como para que toda probabilidad de ello, los escándalos, los karmas que engendra una mente todavía errática y no con dirección espiritual, que es la que tiene que tomar, pues no habrá ese tipo de, que está, como ustedes recordarán, predicho por el profeta Isaías, lo que no dice claro cuándo va a ser. Y entonces es donde se dice que la oveja pastará al lado del león, etcétera, etcétera, y no habrá nadie que haga daño. En todo mi santo monte, dice, en palabras puestas en palabras de la divinidad, que después se interpretó como Jehová y todas estas cosas. Las dogmatizaciones no las vamos a introducir, pero indudablemente que eso es una de las grandes enseñanzas que la humanidad ha recibido. Si logramos avanzar a la paz verdadera interna, la paz que trasciende todo entendimiento, que vive en el corazón de aquellos que viven en lo eterno, la impondremos también al reino animal. Impondremos no como imposición, la generaremos por armonía en el reino animal. Es decir, que no es solo que no va a haber seres humanos díscolos o empecinados en la violencia y en la venganza y en la mentira y en todas estas cosas, sino que vamos a decir, lo instilaremos, lo haremos reproducir en el reino animal, que actualmente ejecuta tantas acciones
como decir, impropias del amor y de la fraternidad universal. Y ellos también serán tan fraternales como nosotros. Fíjense si la espiritualidad y el reascenso del sistema planetario, pero sobre todo al reino humano, que es el que tiene que estar al frente, si asimila todo esto, toda forma de crueldad y de depredación, etcétera, cesará. El punto en que más insisten los evolucionistas, está hablando del evolucionismo del siglo XIX, nada más como la parte física que indudablemente con algunos aciertos y con algunos errores, por no estar espiritualizado, pero sí con un destello muy grande de intuición. Él descubre primero, ay Dios mío, los nombres se me van, perdone. Y entonces ya vendrá. Y eso se va a completar por una humanidad espiritualizada. Darwin nada más que lo vio en el nivel de la mente concreta y de los fósiles que pudo encontrar. De todas maneras, hubo un destello intuitivo enorme de esta ley de evolución. Y aunque no la pudo concebir en la forma de las antiguas instrucciones de los grandes iniciados, fue un aporte. Lo único lamentable es que se ha dogmatizado a que tiene que ser nada más que los pasos físicos y nada más la herencia física. Y ella juega un papel y tiene una función, pero tiene que ser completada por lo psíquico y lo espiritual. Son los tres grandes niveles que se desenvuelven en el centenario de los 7 planos y de los 7 principios humanos. Pero no podemos tampoco, porque él no haya tenido una más amplia concepción y que nada más que haya contemplado lo que la ciencia física había llegado a investigar en aquella época, a que uno no le reconozca también que es lo triste que se dogmatice, no que se difunda una idea de evolución o una ley de evolución que no se cierre de que tiene que ser la supervivencia del más apto, sino que hay otros elementos implícitos en esa selección y no es una selección natural. Es tan evolutiva en el nivel de la conciencia como él comprobó que lo era en el nivel de la forma, hasta el punto que lo pudo comprobar porque de todas maneras le quedó un eslabón perdido. Ese eslabón perdido es toda la evolución que va de el reino animal con 2 principios de los 3 de la divinidad a la individualización a través del primer principio por anhelo de ese animal de individualizarse, que primero es un impulso, nada más que por atracción del rey hacia el reino humano, viendo el reino humano, vamos a decir, dándose cuenta, porque no es una comprensión total mental que todavía no tiene, pero sí hay una percepción de que el ser humano es superior por lo que sea, por la línea positiva, que sería lo ideal, por la línea también de su fuerza que siempre aplasta al pobre animal, pero de todas maneras, ya sea por amor o por odio, que todavía en ello es la misma dualidad que existe en el ser humano que lo ayuda, consciente o inconscientemente, eso tiene que completarse. Y entonces se completa o se va a completar a través de esta concepción espiritual, de esta enseñanza esotérica, de la individualización que va a marcar la frontera, el borde entre el reino animal y el reino humano. Y si se comprende la ley de evolución con esta adición de lo interno, de lo espiritual y del misterio de la individualización o de la ley por la cual el animal se individualiza,
y pasa de un alma grupal a un alma individual, toda la ley se puede empezar a ampliamente a concebir en niveles místico-espirituales que son tan firmes y tan importantes como los niveles físicos que hasta un punto descubrió Darwin y otros científicos como él. Lo expuesto da la razón de algunas de las llamadas pruebas fisiológicas, llamadas pruebas porque no son pruebas únicas, pero sí son, como si dijéramos, muestras de la interacción entre los reinos. Cuando de un reino animal se va pasando al reino humano, hay una serie de pruebas fisiológicas, la parte física que se va variando, que presentan los antropólogos como demostración de la descendencia del hombre de los animales. Es verdad, hay vamos a decir, una ruta ascendente desde el reino animal, aún en lo físico, hacia el reino humano, porque las rondas y todos estos aspectos van dando pasos en que fisiológicamente el animal se va preparando para una etapa más compleja, más densa de expresión, y lo traspasa al reino humano que todavía está muy poco evolucionado para poder hacerlo por sí mismo. Pero como hay pasos que no se hacen en este globo de la Tierra, hay 6 globos que siguen teniendo antes y después de la activación del periodo mundial terrestre, una serie de pasos que van a repercutir en lo fisiológico en el nivel terrestre, o que van a nacer en lo fisiológico en el nivel terrestre y van a seguir, como si dijéramos, adelantando en los globos no físicos, tanto en el arco de reascenso, en el caso de la tercera ronda, que es la que estamos aquí comparando con la cuarta, en la que estamos, y que van a tener otra serie de pasos que no son fisiológicos físicos, son nada más que se dan en la Tierra, pero que también tuvieron, como dijéramos, efectos en la ley de evolución. No son efectos tan espectaculares ni tan complejos como los que suceden en la Tierra. Claro que en la Tierra es donde más los vehículos tienen que cambiar y donde más difícil es, porque siempre la Tierra es el más denso de los otros 6. Aunque ella no haya sido tan densa en las rondas precedentes, ni lo va a hacer en la ronda subsecuente. Y claro que muchos procesos necesitan de esta densidad. Y es por eso que mucho lo recibe el ser humano de los pasos que en el arco de descenso, en las 3 rondas anteriores, el reino animal también dio. Y él se ayuda con ello. Pero a su vez él va a ayudar desde su evolución superior, más allá de los otros 6 reinos, y especialmente del mismo reino animal, y les va a suministrar en lo invisible toda una serie de ayudas que en los 3 globos de reascenso y en los 3 de descenso de la quinta ronda, cuando llegue, pues va a repercutir en un reino animal también más evolucionado, también más rico en expresiones de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, que todo, hermano, está interconectado y se va completamente elevando al unísono en lo más interno y en sucesiones de ayuda en lo externo. Esto es importante que nosotros pongamos atención y lo meditemos, lo estudiemos, lo investiguemos. Pero bueno, algunas de estas pruebas fisiológicas, perdón, fisiológicas son correctas. Y los antropólogos lo han usado como demostración que en cierto alcance es lógico del hombre, de los animales, pero que no es total
en el caso del mono, que sí, por estas circunstancias accidentales o de la ley de evolución que no conocemos, HPV, y los maestros plantean de que fue una de las, como dijéramos, consecuencias de la tercera parte de los pitris solares que no encarnaron a tiempo. En algunos momentos dice, pero ellos tenían la evolución para decidir, no tenían karma en el nivel que nosotros todavía como seres humanos padecemos, pero la ley de todas maneras parece que funciona en otros aspectos y hubo entonces este contratiempo que todavía ese grupo de almas que tuvieron relación desde el reino humano con el reino animal, en el deseo sexual ya totalmente vigente y no controlable para el que no tenía mente, y aún los que tenemos mente, muchas veces no podemos controlar en sí sentir el deseo, aunque sí la acción que puede originar, pero eso, repito, es muy complejo y por lo menos hasta donde yo lo he estudiado, no me atrevo a darles a ustedes ninguna opinión cerrada, sino que eso hay que seguirlo estudiando. Pero bueno, eso está sobre todo en las instrucciones orales que HPV dio a sus discípulos en el círculo interno en los últimos años de su vida en Londres. El punto en que más insisten los evolucionistas es que la historia del embrión es un epítome de la raza, tomado entre comillas de alguna obra científica de la época, ya sea de Darwin, ya sea de cualquier otro de los que junto con él cooperaron mucho en la difusión de esta concepción de la ley de evolución, que les digo, en lo general, tiene una base firme, verdadera, que en estas pruebas fisiológicas específicas está justificada y, vamos a decir, apoyada por el ocultismo, por la filosofía de los grandes seres de la jerarquía terrestre. Pero que, repito, ninguno de estos científicos lo ha podido expresar a 100% o totalidad de veracidad porque ellos carecían de la concepción misma o de la aceptación básica de que aparte del mundo físico existen mundos invisibles, que aparte del desarrollo y despertamiento de la mente hubo una jerarquía que la realizó y que no la realizó de la manera total para toda la humanidad a la vez y en el mismo momento, y por tanto que hay una serie de consecuencias que no pueden ser vistas por estos evolucionistas. Pero bueno, en un sentido general, esto también es cierto o tiene una parte cierta en lo que físicamente se puede apreciar. El embrión humano resume toda la evolución de la raza humana. Y podemos decir de la forma humana en los dos reinos. Porque recuerden que es como una expresión unicelular, es decir, un óvulo fecundado o de dos células, pero bueno, lo que está fecundado es el óvulo en sí mismo. Y entonces de ahí aparece como un pequeño vermen, o un pequeño gusanillo, como un renacuajillo, como un ave casi, etc. Es decir, que tiene una serie de similitudes con muchas formas del reino animal, correcto. Porque una parte la dio la humanidad como impulso al reino animal, porque él le precede en la primera ronda, en las primeras rondas, las primeras razas después de esta misma ronda, etcétera. Y después el animal es el que aporta algunos pasos que no están en lo que los fisiólogos pueden investigar, porque fueron pasos que se dieron en los mundos invisibles, pero que tomaron esa forma.
Y así sucesivamente, hermano, no es exacto que se acepte la opinión materialista, pero sí tienen una gran parte de la razón, sobre todo en esta síntesis que va de un embrión fecundado, un óvulo fecundado, a un cuerpo de un mamífero que va a nacer, o del ser humano que va a nacer, que es mamífero también. Que, y vuelve a citar ahora entre comillas ella en el párrafo, que todos los organismos en su desarrollo desde el huevo u óvulo fecundado pasan por una serie de formas por las cuales han pasado en la misma sucesión sus antecesores en el largo transcurso de la historia de la Tierra. Me lo va a explicar. Básicamente, eso también ha sido un acierto de los fisiólogos, de los que aceptan la ley de evolución, claro, de los que aceptaron y aceptan la ley de evolución, pero no es que todo eso se ha manifestado exclusivamente en el plano físico y en embriones físicos. Ahí es donde viene la filosofía esotérica a decirnos que hay pasos que nunca se dieron en este planeta Tierra, sino en los globos, los 6, 3 de densificación y 3 de su utilización, que componen todo el esquema de nuestro sistema planetario. Y entonces continúa ella. La historia del embrión, punto suspensivo, es una pintura en pequeño y un bosquejo de la raza. Eso es lo que esta es desierto. Es una pequeña pintura o una pequeña película, diríamos ahora más modernamente, y pequeño, y un bosquejo. Es decir, que no es todos los pasos específicamente, porque vuelvo a insistir, hay muchos pasos que están dados en lo invisible, antes y ahora, etcétera. Es decir, que muchos de estos pasos empezaron no en niveles físicos, pero se concretaron ya en niveles físicos, y otros de los pasos volvieron a estar en niveles no físicos en todas estas 3 rondas anteriores y en lo que va aún del ciclo de descenso de esta 4ª ronda. Y ahora ella, posiblemente tomado de una no, que está abajo, porque está la llamada, lo veremos después, nos ponen bastardilla. Recuerden que esta letra se usa tanto para los comentarios como para ciertas citas de algo muy importante que ella nos trae de lo que ella aprendía cuando estaba directo con su maestro. Este concepto constituye el eje de nuestra ley fundamental biogenética, que nos vemos obligados a colocar a la cabeza, como lo más inteligente, del estudio de la ley fundamental del desarrollo orgánico. Y lo cierra porque está tomado entre comillas. Y nos dice, están tomados de un científico, en este caso no es del esoterismo que ya aprendió, pruebas de la evolución, una conferencia de Haeckel. Haeckel fue uno de los evolucionistas y que fue, como es natural, seguidor de todas estas ideas de Darwin, sobre todo, que fue el primero que las expuso en su teoría de la evolución. Pero en este aspecto, indudablemente que tiene una expresión, y sobre todo lo fundamental, que Haeckel lo concibe como ley fundamental biogenética, es decir, cómo surge o cómo se genera, cómo nace la vida en la forma, la expresión de la vida en la forma, y que es también una ley fundamental del desarrollo orgánico. Todo órgano de cualquier expresión de vida, de cualquier órgano que sirve para fundamentar una expresión de vida más amplia, está igual encerrado en ley.
y lo que nosotros, cuando ya la estudiamos en un nivel más profundo, a través de la filosofía esotérica, le ponemos una inicial mayúscula. Es la ley una, porque todo es una unidad, en un sentido muy interno y superior. Y vuelve el comentario de HPB. Esta teoría moderna era conocida como un hecho, pero mucho más filosóficamente expresada por los sabios y ocultistas, fíjense que lo pone igual con inicial mayúscula, de las más remotas edades. Nuestra fraternidad de adeptos, que aunque no hoy conocida por la humanidad, que lo fue durante la edad de oro de nuestra raza, en la quinta etapa que comenzó hace más de 1 millón de años. Recuerden que se superpone todavía a la decadencia y a la destrucción del continente Atlante, pero que ya tenía físicamente los 5 sentidos y por tanto se le dieron mensajes de su espiritualidad para todo el proceso de toda la raza por los richis divinos, que no eran seres humanos, sino parte de esta jerarquía de custodia de la evolución, de la ley de evolución, pues ellos la tenían como un hecho, porque era para ellos un estado de conciencia que podían verificar por su unidad con la vida total, por su autorrealización, más allá de la humanidad. Por eso es una jerarquía. Y, claro, su filosofía era mucho más alta que que todos los filósofos modernos, pero porque ellos eran sabios y ocultistas manifestados de esa misma unidad total jerárquica que protege la evolución y la ley de todas las manifestaciones evolutivas. Y entonces continúa ella, pero entonces, ¿cómo se ha de tender el puente entre la mente del hombre humana y del animal si el antropoide y el Homo primigenius, que es la forma latina de estas primeros expresiones de la humanidad, primigenius, el primer ser humano, tuvieron, y entonces usando la frase latina en gracia del argumento, ¿no? Argumenti gratia, un antecesor común, que es el célebre eslabón perdido de Darwin. ¿Cómo se apartaron tanto los dos grupos entre sí en capacidad mental? Claro, eso no, la ciencia materialista no va a poder nunca tener una respuesta. ¿Dónde puede estar esa respuesta? En ese misterio monádico de la individualización que separa a los dos reinos y a la vez los une. El animal que logra, vamos a decir, activar su primer aspecto logoico, su primer aspecto monádico, lo activa. Y en todo ser humano, por primitivo que sea, por degradado que esté, por equivocado que todavía sea el rumbo de su encarnación o encarnaciones actuales, ese ser humano es trino. Y en su aura se puede ver esa trinidad. Lo comprobó Kirchner en su célebre libro sobre la aura humana y dio la forma en que cada persona puede aún activar eso. Aunque es psicofísico y hay que tener mucho cuidado. Recuerden que no se puede hacer nada si uno no está suficientemente purificado. Kirchner no sabía eso, pero bueno. Y que comprobó que las plantas tenían un aura sencilla,
que los animales tenían un aura dual y que todo ser humano, por primitivo que fuera, tenía un aura trina de 3 aspectos. Así que eso está hasta cierto punto científicamente observado, lo que la causa nada más que está en estos tratados como el de la doctrina secreta. Bueno, me he cogido mucho tiempo. Vamos a dejar esto aquí porque no quiero. Es muy tarde para los hermanos que, sobre todo para Teresa de España, que creo que la única que sobrevive todos los domingos. Y lo dejamos para continuarlo el próximo 20 de noviembre en esta página 289, 249, e igual que hoy en el primer punto y seguido, cierto es, o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Preguntas, hermano? Diana, ¿tenías algo? Ah, Dani. Sí, hermano Gaspar. Ante todo, perdóneme por... No, aquí no, oye, nunca pidan perdón. Por favor, adelante. Fue por mi torpeza. Fue que en el No, momento que usted estaba hablando sobre la resurrección, o lo que las iglesias dogmáticas le llaman resurrección, para sí, nosotros en sí, la evolución del paso de la quinta raza a la sexta raza, o es de la quinta subraza a la sexta subraza. mira. Yo mezclé las dos cosas y no hice del todo la aclaración. Nosotros estamos todavía en la quinta raza raíz y va a durar por varios decenas o quizás cientos de miles de años. Las subrazas duran, yo creo que más, sí, como cientos. Las subrazas tienen sí familias raciales que son las que duran. Una familia racial es la que puede durar entre 2000 a 4000, 5000. Estas cifras no son cerradas nunca. Ahora, nosotros nos queda varios miles de años para la actual familia racial y para las que puedan todavía surgir. Después vendrá una sexta subraza que sí va a demorar algunos cientos de años o quizás algunos pocos miles de años en manifestarse, porque tampoco el problema es que como todas las subrazas, familias raciales, etcétera, se superponen, no es nunca un corte y se acabó esto y empieza el otro. Todos los ciclos se sobreponen. Hoy que hablaron de los ciclos en la mañana, los ciclos todos no son, no están nunca separados. Todos se superponen. Entonces, mientras más grande es el ciclo, más la superposición. La superposición entre, por ejemplo, nuestra raza y la raza atlante se fue más arriba de 1 millón de años. Hace más de 1 millón de años que nuestra raza ya estaba con 5 sentidos físicamente funcionando. Y la cuarta estaba en plena decadencia posiblemente en el apogeo de su cuarta o quinta subraza o algo así, cuando se desploma el primer gran nivel de su gran continente, hace 1 millón de años también. Es decir, que coinciden que las dos ya estaban funcionando y la cuarta empezaba a resquebrajarse y a hundirse y demoró hasta el 12,000 y pico antes de Cristo, que es ¿cómo se llama? La fecha en que se hunde Poseidón.
bueno, 12.000 ahora, se hunde el último resto de Poseidón en el 9.564 a.C., según alguna de los datos dados por HPV o los maestros, no me acuerdo ahora quién lo dio. 9.564 a.C. Y ya cuando se hunde ese último resto verdadero del continente y con cuerpos de aquel continente y de aquella raza que posiblemente no habían ni desarrollado el quinto sentido, pues ya empieza el Kali Yuga, más o menos, unos 5.000 años después por ahí, que se da como que comenzó nuestro Kali Yuga, que es el último yuga de nuestra raza, que comenzó en el 4.104 a.C., con la muerte de Krishna, y que va a durar 432.000 años. Por eso, más o menos, lo que quedan a nuestras subrazas, sexta y séptima, por lo menos van a ser esos 432.000 años. La raza completa ya cayó en su último yuga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede haber una parte que resurge, esto y lo otro? Son eso que les digo, todos los ciclos se montan. Hay siempre una pequeña etapa o más grande etapa de quizás de 1.000.000 de años, lo que sea, para empezar un nuevo ciclo o una nueva raza completa, y hay etapas de yuga que están en la última etapa de la raza anterior. No podemos saber cómo eso en detalle. Eso solamente los grandes miembros de la fraternidad de adeptos pueden, y como dice la misma HPV, se mantienen en silencio. Ella nada más que pudo calcular el resto de la quinta subraza, y que la sexta subraza iba a empezar, pero no se sabe cuánto se va a montar, en unos pocos cientos o 2.000, 3.000 años. Ya después, todos son cálculos que nadie ha recibido exacto, pero que sobre todo no sabemos cómo se van a superponer uno sobre otro. Lo único que sabemos es que, como el arco ya es reascendente, es más rápido en cierto aspecto y más duradero en otro de los aparentes contradicciones. Yo no te puedo decir, porque por un lado se da que las razas y subrazas van aumentando de tiempo en cuanto a lo que van a vivir sobre la tierra. Así que todo eso está en una serie de datos esotéricos que no creo que ningún ser que no se haya autorrealizado te pueda contestar. O los que lo saben y se han negado a contestarlo. ¿Por qué? No lo sé tampoco. Así que me disculpa, al contrario, yo soy el que tengo que pedir aquí que enredé algo de su raza y de raza. Nosotros estamos en la quinta subraza para dejar ahora menos, menos enredado el concepto. Estamos está en la claro. quinta subraza de la quinta raza raíz. Debemos de comenzar a ver expresiones de la sexta subraza de la quinta raza raíz y ya había, dicen que primicias. Recuerden que hay las primicias de los que están dormidos. Hay seres que despiertan antes, pero después vendrá la sexta subraza en su totalidad, séptima subraza, pero ya junto con ellos, posiblemente en la misma sexta, esa subraza, vendrán también, como si dijéramos, expresiones, nada más que como anuncios de la sexta raza raíz, que sí va a generar el sexto sentido, que es Buddhi, no intuición como la conocemos. Y todo eso es, ya te digo, una serie de superposiciones de ciclos menores con ciclos mayores, de la raza total, con las subrazas que quedan, con las familias raciales de cada una de esas subrazas, etcétera, que todos van a estar interconectándose e coincidiendo en tiempo y espacio físico, como nosotros medimos nuestra vida, que es maya, de maya, es una medida ilusoria, pero que para nosotros es la realidad.
porque es la que nos sirve para poder evolucionar durante ese ciclo. No sé, Dani, si has quedado No, más no, mucho confundido más claro, o algo. mucho más claro, hermano Gaspar, le entiendo Ok, perfectamente. gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Adelante, Diana. Diana, adelante. Abre. Gracias, Gaspar. Sí. No, creo que, que está contestada en esta respuesta que diste ahorita, pero me llama la atención cuando haces el recuento, cuando, por ejemplo, pasa lo que sucedió entre el hombre y el mono, o, por ejemplo, se hunde un continente. Son hechos que ya están, vamos a decir, concertados por los hermanos mayores, que va a ser así, o es que nosotros lo estamos contando porque es lo único que sabemos que pasó. Mira, eso es muy difícil de contestar. El plan de evolución no es de los hermanos mayores, el plan de evolución es del lobo. Sí. A un nivel todavía más alto. No sé si ellos pueden acceder al plan del lobo en su totalidad. La referencia que tenemos es que, por ejemplo, dentro de la fraternidad de adeptos, dentro de la fraternidad de dianchohánica, los dianchohan de nuestra, que están en relación con la parte física de nuestro planeta, es decir, el Señor del mundo, sus tres patríacas, que no se dedican a enseñar, pero que no es por egoísmo, cuidado, no lo vayan a confundir con la parte exotérica del budismo religioso. Hay una diferencia enorme contra la realidad de esta fraternidad. Se dice que no se saben de ellos, de los más altos, nada, fuera de que es el que está al frente. Tiene nada más un guardián silencioso y después viene la jerarquía que llamamos de estos budas humanos, como fue Gautama, que es uno por cada raza. Y después hay un reflejo trinitario del Manu de la raza, el Bodhisattva de la raza y lo que se le llama el Mahachohan, que abarca los otros 5 aspectos del centenario, porque el Manu es el primer aspecto, el Bodhisattva es el segundo aspecto de instrucción y el Mahachohan representa los 5 dedos de la mano, es decir, los otros 5 aspectos de la manifestación centenaria. Se dice que ese Mahachohan tiene la capacidad de ver ese plan de evolución por 2000 años. O por más, pero bueno, que lo tenía escrito en el momento que HPV fundó la Sociedad Teosófica, es decir, en 1875, hay una referencia por ella de que el Mahachohan ya había, como dijéramos, expresado cómo ese plan era por 2000 años. ¿Por qué no es más? Porque él no podía o porque él no tenía autorización para, vamos a decir, para comunicar eso ni aún a la fraternidad, no lo sé. Ahí hay toda una serie de signos de interrogación que yo nunca voy a especular sobre ello. Me doy cuenta que la información no es completa. Entonces, esto HPV lo comentó, ya te digo, pero con la información que ella había recibido y que le permitieron compartir. Hay un gran enigma de ciertos pitris que no entran en el momento de la tercera raza. Por un lado hay la explicación, ellos tenían libre albedrío porque ellos llegaron a un grado de autorrealización que los mantenían como una jerarquía ya. Pero estas consecuencias vienen porque esa parte de la humanidad que no despertó la mente, sus cuerpos sí se habían separado en sexo y empiezan a hacer uniones sexuales y no solo se unieron, y eso está en el Génesis, de los que ¿cómo se llama? Procrearon con animales hembras que le habían gustado. Y son hombres
vamos a decir que se brutalizaron, que se llenaron de deseo y al no tener la mente despierta. HPV en algunos momentos dice, esto quizás se podía haber evitado, o algo así, no me recuerdo las palabras, pero ya no, ahora es un karma y hay que tratar de ayudar a los monos. Fueron los que fueron encerrados en esa forma simiesca o con forma de simio y siguen encerrados, pero ellos no están en un alma grupal. El paso hacia atrás después de la individualización parece que es irreversible. Hasta ahora se nos ha enseñado como que nadie puede, después de ser un ser humano, entrar otra vez al reino animal, pero quedan apresados en formas animales y tienen que ser, por eso es que lo enseñan y aprenden porque tienen autoconciencia, que lo que está, como dijéramos, nublada, pero está ahí, básicamente. Entonces, por eso es que debemos de tratar de con los monos, de tratarlos como seres humanos, pero tratarlos de elevar por encima del acto sexual ciego. Que se mantengan nada más con sus parejas normales, etc. Eso es hasta, además a lo que te puedo decir, no lo sé. Si estaba en el plan del logo o no, no lo sé. Gracias, Gaspar. Muy, muy, muy profundo eso. ¿Y cómo podemos ayudar a los monos? Bueno, como mucha gente lo está haciendo, de enseñarlos, de darles una vida como si fueran seres humanos, que se acostumbren a vestirse, que se acostumbren a comer en un plato, pero no incitándolos al sexo como hace mucha gente en los zoológicos, que una pareja, por ejemplo, el hombre empieza a acariciar a eso y el mono se excita. Eso no. Porque se está excitando con un ser humano, pero de todas maneras no le corresponde todavía. Tenemos que dejarlo que en esa parte siga el instinto de actualmente con una mona, más nada. Y yo tuve un microzoológico al lado de mi casa cuando yo vivía en Matanzas, a 100 kilómetros de la capital, y había un monito, Paco, figúrate, no tenía pareja. Eso fue una de las cosas que no debieron de haber hecho, buscarle una pareja. Y entonces la gente se ponía, Paco, mira, y se ponía a acariciar a la esposa o a la novia, lo que fuera. Y aquel animalito se desesperaba. Eso es criminal. Eso no debe de hacerse. Qué horrible. Por eso yo sé que hay seres humanos que están muy, muy, muy todavía altos de corazón, hija. Pero bueno. Otros no, otros le daban un plátano, le daban esto y lo otro, y ya, no hacían más nada. Es lo que hay que hacer y llevarle niños y cosas de esas para que el niño se ponga en relación con darle un caramelito, darle un platanito, lo que le guste, y ellos lo pelan y se lo comen y se ríen, y el niño se ríe también. Ahí hay nada más que inocencia y servicio mutuo. Sí. Es lo único que tenemos que tratar de que todo el que conozca de estas enseñanzas trate de, en lo mental, no podemos criticar a nadie ni podemos insultar a nadie porque ellos no lo saben. Es la sensualidad en que se vive y una serie de cosas. Sí. También eso le hace mucho daño al ser humano. ¿Algo más? Gracias, Gaspar. Gracias. Bien, adelante, María del Carmen. No, gracias a ti. Adelante, María del Carmen. Ay, buenas tardes. Sí, mijita. Buenas tardes, hermano. Gracias. Sí, bueno, sí, espero no haberme perdido de mi pregunta. no. Pero me queda una duda. Sí, dime. El aura, que es lo que nosotros, pues sí, está en nosotros, tiene relación con la sombra, que hay animales que no proyectan sombra. ¿Tiene que ver algo la sombra, el aura? No te puedo contestar, la verdad, no lo sé. Me surge así como, sí, ahorita de repente Sí, confundí. Pero el aura, pues sí. Nosotros no, el aura, sí. mira,
el aura es, como si dijéramos, lo más denso de nuestro cuerpo visible, es decir, de nuestro linga sarira, o Ajá. doble etérico o cuerpo astral. Y sí tiene 3 aspectos. ¿Por qué? Porque detrás de ello está la constitución más alta del hombre. Y claro que ese es el enlace a través de prana de nuestra personalidad con nuestra parte interna, aunque esa todavía no la hemos actualizado a que sea una línea de conciencia que nos lleve a la individualidad. Pero en último extremo nos puede llevar. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque hablamos de un cuaternario, lo que como conciencia, como principio, son 3 principios que actúan en relación con o como reflejos de la tríada Atma, Buddhi y Manásika. Es decir, el espíritu, su vehículo, que es Buddhi, y su inteligencia más alta, que es la verdadera expresión superior de Manas, el Manas abstracto, el Manas sin forma. Entonces, los 3 se reflejan en la tríada personal. Que hay ese misterio de lo que llamamos el cuaternario, que en lo inferior se hace a través de que hay uno que no es principio ni vehículo de conciencia, sino nada más esta proyección de la vitalidad, y por eso ahí también está ese misterio. Ese doble etérico tiene esa tríada y nosotros no sabemos los detalles. Yo creo que de detalle, mientras no seamos iniciados, yo no me atrevo a responder nada. Lo sigo investigando, etc. La sombra sí está en relación con varios aspectos internos, porque mientras estamos vivos esa sombra también existe en lo invisible, pero cuando ya desencarnamos, a la vez que no hay cuerpo físico, sobre todo si ese cuerpo físico ha sido cremado o ya se disolvieron todos los agentes, ¿cómo se llama? Los compuestos blandos, porque el hueso tiene otro misterio que tampoco yo no lo sé, pero ya ahí sí no hay sombra. Mientras el cadáver está con algún tejido blando, algún resto orgánico de lo que expresó ese cuerpo de la vida, pues parece un resto de esa sombra, pero ya después no hay sombra. En lo que queda de la personalidad, ¿te das cuenta? Ahora, aún la personalidad estrina también y tiene su sombra, mientras estamos vivos. Por eso una persona que se desprende en las horas de sueño de su cuerpo físico y puede viajar a distancia, la sombra la proyecta. Porque el cuerpo físico queda atrás, pero parece que hay algo. Ahora, si eso tiene que ver con las 3 niveles que Kilner detalla que existen en el aura de un ser humano y que no existen en el animal, que nada más que hay 2, y que en el vegetal nada más que hay una, no lo sé tampoco. Sí sé que él habló de eso en ese libro que se llama El aura humana, que se ha vuelto a editar por toda una serie de cosas que ya hay muchos científicos que se han ido, aparte que se sabe que sí que se puede llegar a ver. Pero yo no tengo nada de eso. Gracias, Gaspar. Nada. ¿Algo más o Karina? Gracias, no, gracias, hermosa. Okay, adelante, Magali. Sí. Gracias a ti, María del Carmen. Dime, Magali. Habla el micrófono, mijita. Usted estaba hablando que las distintas razas hubieron residuos, perdón, residuos que se utilizaron en los animales. Algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, no, lo sí. dice el... Lo dice el Lo dice el compendio. loca, no Sí, no exacto. yo no entiendo mucho de eso, pero... Entonces, hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros con relación a la sutileza de nuestro
de nuestro cuerpo físico en este momento. Claro, Porque cuando usted estaba hablando, uno puede ver que la naturaleza recicla y es sumamente económica, ¿no verdad? correcto. Porque hace ese tipo de reciclaje. Entonces, es una gran responsabilidad la que nos toca a nosotros ahora para la próxima raza o subraza. Estaba pensando en eso. Sí. Si puedes hablar un poquito sobre eso, me gustaría Ahora, revivirlo nuevamente. la responsabilidad de cada reino con los reinos anteriores, claro que no se hace consciente hasta que estamos muy evolucionados en el reino humano. Pero como el reino humano es el último de los 7, constantemente es no solo la vanguardia de los 7, sino, como dijéramos, el, ay Dios mío, el cooperador de la evolución de todos los reinos anteriores. Los reinos están entre, bueno, en realidad somos una sola vida, ¿no? Sí, una unidad. Y entonces, claro, todo eso genera todas estas formas de expresión que nosotros no podemos poner en nuestras palabras. Nuestras palabras son de la mente es muy limitada, más limitada de lo que nosotros pensamos. Mucho más limitada de lo que nosotros pensamos. Y entonces, no es fácil poder aquí hacer algún tipo de, ¿cómo decir?, de descripción o algo. Nada más que es una ley. La ley es que somos una unidad y que la unidad nunca se fragmenta. Y que mientras más avanzado un reino, pero sobre todo que cierra un ciclo de 7, como en este caso, pues la responsabilidad abarca a los 7 como una unidad, como la unidad, como una, no, como la unidad. Y que por ello, estas enseñanzas y estos puntos que en el fondo la doctrina o las estancias nada más que nos dejan caer, como si dijéramos, Una semillita. destellos y semillas. Para mí es que si ya sabemos esta unidad, tenemos que aplicarla a toda relación, desde un mineral, a un vegetal, a un animal, igual que no debemos despreciar a ningún ser humano, por negativo que sea su expresión, por equivocada que sea su expresión, porque sigue siendo la vida nuestra, la vida total. Así debíamos de ser. Y nosotros a veces decimos, no, eso es venenoso y acaba con todas las plantas que sean venenosas, etcétera. Nosotros, yo no te digo que no lo hagamos por el bien de animales o algo que vayan a sufrir el efecto de ese veneno, sino que lo hagamos con compasión cuando es para evitar un peligro a otro, pero nunca por ensañamiento, ni por odio, ni por nada, porque es que, oye, hasta en la forma de hacer una profilaxis para que un animal pierda las pulgas, etc. Todas esas cosas tenemos que tener mucho cuidado en la parte interna nuestra. Nuestro perrito está por arriba de las pulgas, no es que yo no le diga a ustedes que se la quiten. Pero hay quien lo hace como ensañándose, y la pulga y esto y lo otro. La obsesión que cogió el reino humano cuando yo era niño, en la década del 40, con el DDT y con esto y lo otro, vamos a acabar con todos los insectos. ¿Se pudo hacer? No. Y nos hemos dado cuenta que los insectos no los podemos eliminar. Que hay muchas formas naturalmente en que nosotros nos podemos defender de los insectos, pero los insectos también hacen algo muy grande en bien de todos los reinos. Y no son por eso los más numerosos. No es por eso, es porque tienen una función. No es para la parte negativa que nosotros nos quejamos, es como nosotros lo tomamos. Es decir, que yo creo que a
que tenemos que ser muy, pero muy profundos en nuestros estudios y en nuestro comportamiento en la vida con los 7 reinos. Claro, de los elementales no sabemos cómo hacerlo, cómo ayudar. Sí. Pero Pero eso nos debe poner a pensar. claro, Nos debe poner a pensar cuando de este residuo tomarán para otras cosas. claro, Ujú. claro. Es Y por bueno, ello, ¿cómo podemos tomar nosotros nuestra actitud ante cada una de las cosas que por discernimiento, esto es negativo, esto es positivo, pero lo negativo, ¿en qué forma yo lo puedo tratar? Con la misma comprensión de que es la vida una. ¿Y cómo yo puedo elevarme a esa comprensión? Yo les digo, yo no lo he logrado. Y bueno, yo sé pero que estamos todavía verdes para nosotros evolucionar a lo verdaderamente espiritual. Pero yo creo que sí debe de hacernos meditar esta enseñanza y todas las enseñanzas teosóficas. Lo que ay, yo decía, lo que yo puse en la nota por la mañana, que te lo dije después a ti al final. sí, Esta conferencia de la mañana no es para estudiar, es para meditar. Los ciclos, la unidad de todo, es eso. Y la verdadera teosofía es eso, unidad. Y entonces, eso nos debe de hacer muy precavidos. Cada vez que hablamos, pensamos, sentimos, actuamos. Porque para ser teósofo debemos de tener, madurar de esta manera plena toda nuestra vida. ¿Algo más? no, Bien. gracias, No, gracias. gracias a ustedes, gracias a todos. Les recordamos que en 1 hora, porque ya estamos a las 3 de la tarde de aquí, en las 4 de aquí, que serán las 5 de México, ¿no? Las 6 de México. 6 de México se va a hacer el ritual de sanación, eso, por tanto dolor que hay en el mundo, y que termina siempre con la oración por la paz que sobrepasa el entendimiento, que mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Que nos veamos nosotros todos y que si no podemos vernos por cualquier circunstancia, que estemos conscientes de que se trata de ayudar en esa hora de 4 a 4:30, más o menos de 6 a 6:30 en México, a todo el que sufre y a tratar como dijéramos, de elevar a toda la humanidad a un estado de paz para contribuir a la paz del mundo. Adelante, hermano, y hasta la próxima a los que no veamos hasta el domingo que viene. Gracias. Gracias a usted. Gracias.